Muchísimas gracias, Antonio, muchísimas gracias, Sergio, a la Fundación Cuatro Gatos os sigo desde hace unos cuantos años y admiro el trabajo que hacéis y estoy encantada de estar aquí, porque yo también me siento parte de ese gato que está en el tejado y mira las estrellas y le canta miau a la luna. También agradecer a Etxepare, al Instituto Vasco Etxepare, que me ha traído aquí, por supuesto, que hacen una grandísima labor a favor del euskera y de los artistas vascos. Y al Miami Book Fair, en el cual han venido tantos colegas míos vascos y de gran nivel, que antes estaba comentándome Antonio. Esta charla se titula Con una nube de poesía y le he puesto como título Lo poético como instrumento para tratar todo tipo de temas en la literatura infantil y juvenil. Yo soy una férrea defensora de la poesía. Y no voy a decir de la poesía infantil, porque lo infantil es aquello que también le gusta a los niños y a las niñas. Y esta charla se titula Con una nube de poesía porque a veces nosotros también vamos con una nube aquí encima, esa nube que nos sigue, que nos persigue, que nos riega de vez en cuando con lluvia poética, y esa nube que también nos protege, ¿no?, del sol y nos da también ese momento de intimidad. Y el apellido de lo poético como instrumento para tratar todo tipo de temas en la literatura infantil y juvenil, porque creo que se pueden y se deben abordar todo tipo de temas en la literatura infantil y juvenil. Y estoy convencida de que la poesía es una maravillosa herramienta para hacerlo, aún hablando de temas tan candentes como pueden ser, por supuesto, la muerte, pero no solo la muerte, sino el asesinato de los niños en las guerras, el genocidio, la violencia de género, la violencia vicaria, la violencia sexual e incluso temas políticos. Uno que me queda muy cerca, el de las lenguas minorizadas, que lo sigue contando. Dice María Teresa Andrueto, los libros no son solo puentes entre personas, sino también entre las condiciones de humanidad de una cultura y las formas estéticas que a partir de ella se generan. Supongo que aquí los presentes tenéis cierto interés y estaréis de acuerdo conmigo que se puede exponer, que se puede plantear cualquier tema, estos u otros muchos de los que he mencionado, y que lo importante es que el lector, según su edad y condición, haga su propia lectura. Por eso me gustan mucho los libros que son como las cebollas, que tienen muchas capas y cada lector hace su lectura y puede hacer una lectura con una edad y cuando la recupera, dentro de unos años, hacer otra. Porque cada lector, cada lectora atraviesa las capas de la lectura según su condición social, edad, anímica, hay muchos tipos de condiciones. Y en mi caso, sí que he hablado y hemos abordado en la literatura infantil y juvenil muchas veces la muerte, también lo han contado antes en la espléndida charla que habéis tenido, que se puede abordar el tema de la muerte, pero ¿por qué no temas tan difíciles como los bombardeos civiles? Supongo que vosotros conoceréis el cuadro de Guernica. ¿Por qué? Porque lo pintó Picasso y lo llevó a una exposición. Pero Guernica no solo fue el primer pueblo bombardeado civilmente por los franquistas no. Antes de ello se bombardeó Chandio, que es un pueblo pequeñísimo de 700 habitantes, y nadie lo cuenta. ¿Por qué? Porque no hubo un Picasso que lo pintara. Y cerca de Ochandio está otro pueblo que, casualidad, yo vivo en él, se llama Durango. Soy de Ondarroa, de otro pueblo, fui a Durango y cuando vas a un pueblo nuevo te fijas, miras todo con ojos de nuevo, ¿no? Como si descubrieras las cosas. Y dije, uy, en esta biblioteca antigua, estas esquirlas, estas marcas,
¿Qué son del bombardeo? ¿Y cómo puede ser que yo no conozca lo que ha ocurrido a 30 kilómetros de donde he nacido? ¿Cómo puede ser que yo con 30 y tantos años no conozca la historia de mi pueblo? Y bueno, pues por ejemplo, hicimos un libro de literatura infantil sobre el bombardeo, sin dejar de hacer de literatura. Y otro tema que me toca muy de cerca, que lo abordaré luego, es el de las lenguas minorizadas, con este libro, Pico Chico. Y a mí realmente me gusta reivindicar la poesía, porque la poesía es, y yo lo entiendo así, seguir jugando con las palabras. Leer no es solo consumir libros, no leemos solo por distracción, sino a veces es para encontrarse a una misma o a uno mismo. Entonces, si unimos lo anterior, que leer es seguir jugando con las palabras y escribir también, bueno, la poesía, que es seguir jugando con las palabras, y entonces, si es también para encontrarse a uno mismo, yo entiendo que leer poesía sirve para jugar con nosotros mismos. Parece que olvidamos que la poesía es un género imprescindible, un género literario imprescindible para los niños y las niñas. A veces olvidamos que la poesía sirve para desarrollar la imaginación y la sensibilidad. Que los niños, las niñas, los chavales juegan con la musicalidad, con el humor en la poesía. Porque la poesía no es algo inmaterial, difícil, inaccesible. Hay poemas con mucho amor y con mucho humor y con mucha musicalidad. La poesía infantil, y no os digo solamente la poesía escrita, sino la poesía en su esencia, está presente y debería estar en la formación de los niños y de las niñas desde que son lactantes. Cuando cogemos a un niño en brazos y cuando lo acunamos, inventamos un idioma especial para ese niño o para esa niña. A mis niños yo les cantaba no dice nada y lo dice todo. Son retahílas, son onomatopeyas, es un lenguaje nuevo creado entre un padre o una madre con su hijo o su hija o con aquel niño o aquella niña con la que muestra un lazo de afecto. Y eso es pura poesía. Todos practicamos poesía. No son las nanas de Lorca, pura poesía. La tarara sí, la tarara no, la tarara madre que la bailo yo. Las nanas, las canciones de cuna, es pura poesía y todos empezamos ingiriendo, consumiendo, sintiendo poesía desde que tenemos 0 edad. Y luego, ¿qué pasa? ¿Por qué nos desprendemos de ella? Como con las capas de cebolla. ¡Ay, Miguel Hernández y esas nanas de cebolla que le cantó a su niña! ¿Por qué no deberíamos seguir jugando con las palabras? La poesía debería estar presente en la biblioteca de nuestros niños. Deberíamos leer, aprender a memorizar. Deberíamos jugar a recitar. Porque además de divertido, sí, divertido, la poesía infantil tiene varias ventajas que aquí los presentes los conocéis, pero nunca viene mal recordarlas. Es una herramienta perfecta para ejercitar la memoria. Los poemas con rimas hacen más fácil la memorización del texto y pueden mejorar la recitación de los poemas. Y no solo la recitación, también la expresión corporal y la dicción. Pon a un niño o una niña recitando un poema, no lo hacéis vosotros de niño y si os acordáis de esos poemas que han quedado en vuestra memoria. Y los niños y las niñas pueden considerar la poesía como un juego, simplemente un juego. Inventar poemas, rimar o crear una cadena de rimas. Trabajar a recitar solos puede ser una actividad muy divertida y además los niños y las niñas se sienten participativos en ese proceso creativo. Ya son poetas desde niños, son parte activa. Por ejemplo, si yo digo montón, hacemos una concatenación de rimas. Montón, rincón, acción, oración, corazón, achuchón, socavón, simplón, eslabón, mogollón. Ya hemos hecho una cadena de afectos, una cadena de palabras. Hay una unión. Y con las canciones pasa igual. Todo se convierte en un juego con rutina. ¿Lo probamos? Venga.
Iba a decir que os voy a leer un poema, pero no. Vamos a hacer un poema entre todos. Por ejemplo, vamos a hacer un poema para, ya que hablábamos de canciones de cuna, para ir a dormir, para antes de dormir. Cuando alguien toca la puerta, ¿qué onomatopeya suena? Toc, toc. Y el que está detrás de la puerta que pregunta, ¿quién es? Y bueno, puede aparecer la luna y dice, la luna. Entonces, ¿qué me vais a preguntar? ¿A qué vienes? Venga, ¿hacemos ese juego? ¿Quién es y a qué vienes? Y yo seré la parte contraria. Bueno, no lo contraria. Toc, toc. La luna. ¿A qué vienes? A alumbrar tu cuna. Toc, toc. La sábana. A cubrir tu pijama. Toc, toc. El bostezo. A darte un beso. Toc, toc. El beso. A descansar en tu pelo. Toc, toc. Un sueño. A hacer grande este mundo pequeño. Porque para eso exactamente sirve la poesía, para hacer grande este mundo pequeño. Y entre todos hemos hecho un poema para antes de dormir irnos a la cama con una sonrisa llena de afectos, con una concatenación que nos encadena. Antes hemos mencionado que se puede hablar de cualquier tema, apoyándonos en lo poético, como una herramienta de defensa y una herramienta literaria. Os he avanzado que hay una cuestión que a mí me interesa realmente, que es el de las lenguas minorizadas. Sí, no minoritarias, minorizadas. Yo pensé, bueno, yo vengo de Euskadi, de Euskal Herria, del País Vasco, y hablo un idioma que apenas hablan 800.000 hablantes, que es el euskera, que es un idioma prerrománico y es uno de los más antiguos de Europa y del mundo. Nadie sabe su origen, pero no tiene nada que ver con el románico. Hacemos las frases de otra manera, con lo que nos lleva a pensar de otra manera. Pero, ¿por qué los niños euskaldunes, aquellos que hablamos en euskera, o por qué los niños que viven en Miami y están con el inglés y tienen una lengua materna, el castellano, se tienen que avergonzar de su lengua materna? ¿Por qué no estar orgullosos de nuestra lengua, de aquella cultura que nos han traído, sea el euskera, sea cualquier otro idioma? Me interesaba muchísimo que los niños se sintieran orgullosos de lo que son y cómo pueden hacerlo. Y aquí, bueno, os podría poner un vídeo en YouTube, pero me he hecho un lío, entonces os lo cuento. Sería este libro, que se llama Mocochiqui en euskera y Picochico, es decir, boca pequeña. Entonces, pues claro, los niños lo ven fácilmente. Está el animal grande y el pequeño. Está... Ah, no se ve, ¿verdad? Ay, perdón, gracias. Qué amable. Está el animal grande, la lengua grande, el territorio grande, lo hegemónico, lo fuerte, y está lo pequeño y lo débil, y la lengua minorizada, que realmente no dice nada, solo dice, Picochico vivía en el lomo de un hipopótamo. Era tan pequeño y silencioso que al hipopótamo no le importaba llevar a cuestas a un pájaro con un pico así de chico. Y aquí viven, en una relación de simbiosis. Claro, tienen una relación de mutualismo. En esta relación ambos organismos se benefician. Es una relación de convivencia entre el hipopótamo y los pájaros. Es una perfecta simbiosis del mutualismo. Porque el pajarito le ayuda, le limpia. Y el hipopótamo, total, no le importa llevar en su territorio a un animal tan pequeño que de vez en cuando le lame las heridas y le quita los bichitos. Pero claro, el pequeño deja de piar
quiere rugir como el grande, quiere ser grande. Y si deja su idioma, que es dejar de piar, y empieza a rugir, pues pierde su manera de ser, su personalidad, hasta que se da cuenta un día que debería de volar y encontrarse a sí mismo y encontrar su idioma y seguir siendo amigos, el grande y el pequeño, pero cada uno con su idioma y con su personalidad. Bueno, que las lenguas pequeñas hacen el mundo más grande. Lo he contado de mala manera, pero los niños, que son mucho más inteligentes que nosotros a veces en cuanto a las emociones, enseguida lo ven, lo pequeño y lo grande. Entonces, no hay tema imposible. Puede ser un tema político, como el de las lenguas minorizadas, pero se puede contarlo de una manera sencilla, sin dejar de ser amigos y aprendiendo a piar. Otro tema puede ser el del genocidio de Gaza, por ejemplo, o mejor dicho, que asesinan a los niños en las guerras, una cosa que estamos viendo en los medios de comunicación. Me acaban de dar, como habéis comentado, el Premio Nacional por este libro que se titula Clera, que está escrito en euskera, va a salir ahora en castellano. Y además hemos hecho un libro con distintas lenguas artísticas y expresiones artísticas, distintos lenguajes artísticos. Os voy a contar una cosa. Conmigo contactó el Premio Nacional de Danza, que se llama John Maya, y me dijo, Leire, quiero que hagamos un libro y quiero que lo hagas tú. Y le dije, ¿puedo elegir cualquier tema? Claro. Entonces estuve dándole vueltas, estaba la guerra de Ucrania, veíamos las imágenes de Gaza, de todas las guerras que están abiertas, y fui un día donde él y le dije, ya está, ya sé lo que quiero contar. ¿Te atreves? Le dije así, ¿te atreves a contar que asesinan a los niños en las guerras? Porque yo sí. Tú me has pedido que yo haga un libro con el tema que quiera, tenía todo libre. Pero normalmente si vas a una editorial diciendo, voy a contar que asesinan a los niños en las guerras, pues te miran de reojo, no es fácil. Pero como habían venido a mí y me habían dado carta libre, aproveché. Y claro, no habla directamente de eso. La parte central de este libro es que todos nosotros vamos a tener alguna vez en la vida un vis a vis, una conversación con la muerte. Pero todos suponemos que eso será cuando seamos mayorcitos o que lleguemos a una edad con una trayectoria vital y con una experiencia y con una mochila cargada a nuestra espalda. Pero una niña o un niño que está atrapado en medio de una guerra de la cual no tiene ninguna culpa, y además esa guerra ha empezado antes de que él o ella naciera, y de repente se encuentra con la muerte enfrente de un minuto a otro. Yo pensé, ¿qué conversación puede tener esa niña o ese niño con la muerte? Y ese es el leitmotiv, ese es lo central. Hablamos de eso, de la conversación que puede tener. Pero claro, ya en un parámetro, poniendo que estamos dentro de una guerra, no sabemos si es Gaza, no sabemos si es Ucrania. Cada lector hará su lectura según su experiencia. Pero yo os puedo decir que hacerlo mediante distintos lenguajes artísticos, que hemos tenido la suerte que en este libro hay una historia contada, por supuesto, con la ilustradora, hay ilustraciones y hay texto, pero también hay unos códigos QR en los cuales los abres y se ven unos vídeos que os quería traer porque son muy bonitos, pero lo mío y lo técnico pues no ha funcionado. Y hay música, hay danza y hay imágenes visuales. Entonces, por eso estamos tantos en este libro, porque es un trabajo colectivo, es cómo contar esa experiencia con distintos lenguajes artísticos, con la danza, con el movimiento, con la música, con todo. No hay tema que no se pueda abordar. ¿Y en qué herramienta utilizamos? Lo poético, la fuerza de la poesía, que no solamente está en las palabras, también está en las ilustraciones, también está en los vídeos, también está en la danza.
¿Qué es la poesía? A mí me encanta Benedetto Croce, me hubiese encantado conocer a este señor que se murió hace cientos de años. Y decía que la poesía es la lengua materna del género humano. La poesía es la lengua materna del género humano. Por eso lo de acunar a los niños y crear ese vínculo. Y Gabriela Mistral, ¿por qué no mencionar a Gabriela Mistral? Que este año, 2025, celebramos 80 años desde que recibió el premio Nobel y además se convirtió en la primera persona en Latinoamérica y hasta ahora la única mujer en la región en obtener esa distinción. Dijo esto, Gabriela Mistral: la poesía para niños debería ser arcoíris, lenguaje que despierta en las sílabas asombrado de pájaros y soles, un transformador de la piedra en ave, de la sed en río, de la palabra en canto, poesía que si no se canta debería o podría cantarse. Y ahora a eso voy, sobre la cantabilidad de la poesía. ¿Cantamos entre todos? Ya que antes os habéis animado. Venga, seguro que sí. ¿Cantamos? ¿Os animáis a ser grillos por un momento? Grillos. ¿Qué hacen los grillos? ¿Cómo suenan los grillos? Cri, 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 cri. Venga, hacemos la prueba. Cri, 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 cri. Venga, perfecto. Pues entre todos este poema, El canto del grillo. Vais a ser mis grillos. Hay un grillo en mi corazón. Cri, 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 que en todo lugar y estación, cri, 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 canta al vino y a la risa, cri, 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 y al botón de mi camisa. Canta al sol, canta la luna, y al brillo de la laguna. Canta al baile de las hojas, también a las mariposas. Tengo un grillo en mi interior que calla al ponerse el sol. Cri, 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 cri. ¿Veis? Sois poetas. Hay muchos grillos en la poesía y mucha referencia de los grillos. Pero, ¿y qué es de la edad de la poesía? ¿Importa la edad de la poesía? ¿No pueden ser algunos poemas como Las capas de cebolla, que se pueden leer de 0 a 99? Vosotros en este momento habéis hecho un salto en el tiempo o de vuestras edades. Cada uno tenemos todo la edad que tengamos, pero yo tengo 47, pero también tengo los 5 porque los llevo dentro, y los 27 o los 30. Entonces, esta es la edad de la poesía. Antes hemos dicho que lo infantil, y alguien me ha hecho así con la cabeza, es aquello que también le gusta a los niños. Dice Rafael Olivares Figueroa que infantil es una poesía no porque está dirigida a los niños, sino porque está impregnada de esencias infantiles. Y a veces, solo por su acento, solo por su gracia, por su ingenuidad, por su leve sabor de cosa primitiva, porque no se trata de descifrar la poesía, sino de sentirla. ¿Por qué no haber poemas de 0 a 99? Habéis sido mis grillos, o yo también, hemos sido un campamento de grillos. Entonces, todo esto es una invitación a la poesía, porque estamos de acuerdo que quizá todo empieza en la infancia, cuando muchos piensan que es demasiado temprano para transmitir poesía, porque la poesía no se entiende, se vive, se goza, se baila, se sueña. Y hay que cantarle al niño o a la niña desde la más tierna edad. Hay que acercarle la musicalidad del lenguaje, la eufonía, la musicalidad de un verso, la comunicación del afecto a través de palabras dichas con ritmo. Por eso teníamos el cri, 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 cri. Voy dejando pistas. Y no decimos rima, es proceso, porque la rima sabemos que es muy útil para la memorización, como en el primer poema que terminaba todo tal, y lo podemos memorizar. Pero
Para jugar con las palabras en los primeros años, lo que importa es el ritmo, esa armonía apenas perceptible que convierte al poema en canto. ¡Ay, como sabía Gabriela Mistral! Y eso condiciona la experiencia estética. Porque el niño o la niña aislado del mundo poético se priva de muchas cosas, se priva de ese mundo paralelo, se priva de la imaginación y de lo que nos puede acarrear. Os voy a contar. Yo vengo de la improvisación oral. ¿Sabéis qué es la improvisación oral? En Euskadi se llama bertsolaritza. Uy, qué difícil son las X y las TX en euskera. Pero tenéis también aquí improvisadores, o ¿cómo llamáis? Repentistas, gracias. ¿Qué significa? Significa el arte de improvisar versos, en mi caso en euskera, cantando con arreglo a un tema, porque a nosotros nos dan un tema, una métrica y una rima preestablecida. El versolarismo sería un discurso realizado cantando, rimando y midiendo, sin el acompañamiento de ningún instrumento musical. Nos personamos así, sin más. Y en la mayoría de las fiestas populares está presente. Hay campeonatos que se han llegado a juntar 10.000 personas y es sin música ni nada y solo con la palabra, con el poder de la palabra, tiene a miles de personas atentísimas a la palabra. Entonces es como una ceremonia. El verso es, ¿qué es el verso? El versolari, el que canta, puede pronunciar un discurso o bien debe ser capaz de mantener una conversación con otro que tiene al lado. Y hay un diálogo inmediato, medido y rimado. La palabra verso en euskera equivale a lo que en castellano sería una estrofa, escrita según una métrica. Y el verso se divide en puntos y cada punto, según la métrica, presenta un cierto número de sílabas. Pero el versolari jamás cuenta las sílabas, no va contando con los dedos mientras está improvisando, porque se sabe la tonada. Yo de niña ya me aprendía la 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 la. Sé que son 5, 5, 8. O la 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 7, 6. Y así tenemos un cancionero de 2000 canciones o más que te las aprendes de oído. Qué importancia es el oído en la literatura infantil y no solo en la infantil, en la literatura. Que eso es otro temazo, pero no podemos entrar en ello hoy. Entonces se aprenden, se memorizan las canciones y no las tienes que cantar y te sale innatamente. Y hay distintas métricas, el sorchico mayor, el sorchico menor, el amarrepo mayor, la copla mayor, y lo aprendes y lo vas cantando. Por supuesto que la rima da forma al verso. Sin rima, en este caso no habría verso y es una rima consonante. Y se valora mucho el grado de consonancia. Entonces nosotros tenemos sacos de rimas que podemos decir erreta, copeta, maqueta, beteta, y yo me sé ya, tengo un saco y podría ir improvisando. Bueno, yo ya no me dedico a esto, pero quiero decir que en mi infancia o en mi juventud con 13, esos fueron los inicios poéticos. Y digo, ¿qué diferencia hay entre una cosa, la improvisación y la poesía? ¿Qué es la poesía? Yo no soy nadie y no sabría definir la poesía, pero lo que sí me interesa de la poesía es esa posibilidad de transformación de la vida, esa dosis de magia que permite la magia del lenguaje y que juntando solo 2 palabras podemos crear nuevas imágenes y haciendo nuevas imágenes podemos crear nuevos mundos. Porque hay una expresión en euskera, y seguro que hay en castellano también, pero en nuestro caso esta expresión es muy utilizada, se dice izena eta izana, es decir, aquello que no se nombra nunca existe, pero si tú nombras algo, empieza a existir. Y el niño y el poeta. Antes hemos hablado de la infancia y el lenguaje infantil, que tiene una estructura fonológica, semántica, morfosintáctica, igual que el lenguaje de un adulto. Aunque esté construido con elementos similares, aún así el habla infantil tiene modelos diferentes. Los niños, las niñas están aprendiendo a hablar y sobre todo están aprendiendo a comunicar. Sin embargo, la niña, el niño ama la fantasía y ese despliegue de metáforas, ¿no? Que de repente no comprende, pero le gusta por la sonoridad,
por lo fantástico. Dice Julian Green que la imaginación es esa memoria de lo que aún no se produjo. La imaginación es la memoria de lo que aún no se produjo. Y los niños y las niñas están con esa imaginación y están produciendo ese mundo maravilloso. Todos sabemos que la imaginación y la poesía potencia la capacidad mítica y la sensibilidad del niño o de la niña, pero nosotros lo vamos reprimiendo, intentamos cercenar y decir, no, una frase no se construye así, se construye así, hay que decir así, hay que decir lo otro. Y luego, sin embargo, cuando los niños saltan con alguna cosa brillante, algo que nos sorprende, decimos, wow, nos asombra la experiencia del niño y lo aplaudimos. Es decir, lo estamos cercenando a la vez y luego cuando vemos esa capacidad mítica que tienen, nos asombramos y lo aplaudimos. ¿Por qué? Porque el niño y el poeta confían en el poder de las palabras y no solo sienten placer por la formulación mágica, sino que creen en esas formulaciones mágicas. Dice Ortega y Gasset que el mejor hombre, y yo añado la mujer, no es nunca el que fue menos niño o niña, sino al revés, el que a pisar los 30 años se encuentra acumulado en su corazón el más espléndido tesoro de su infancia. Todo esto era para contaros lo siguiente. Yo tengo 2 niños y el mayor estaba aprendiendo a hablar. Y los niños cuando son pequeños, ¿qué es lo que hacen? Pues les dices, bueno, vete a dormir, que ya es hora, se van a su habitación y cuando piensas que ya están medio dormidos, te llaman, te dicen mamá, mamá, o papá, papá, no es así, te llaman. Tú estás en la cocina terminando de fregar los platos y dicen mamá, mamá. Y digo, bueno, o me querrá pedir un vaso de leche, o que encienda la luz o que la apague, o simplemente querrá un beso o un vasito de agua. Y estaba yo en la cocina y escucho, ¡amá, amá, apaga la oscuridad! Mi niño que estaba aprendiendo a hablar no sabía cómo formular las frases. Para él, apagar la oscuridad era encender la luz. Pero todos nosotros sabemos que no es lo mismo. No es lo mismo. Me estaba pidiendo algo poético y algo mágico y algo que desgraciadamente nosotros no podemos hacer. Pero la poesía a veces sí. Y en ese momento, esa frase encendió una luz para mí. Os he contado la importancia de la rima, que vengo del versolarismo y esto nos facilita la memorización. De hecho, a mí me gusta leer poesía en público, pero las pocas veces que he podido hacerlo sin el papel delante, porque ahora también estoy con el papel porque me da seguridad, es decir, cuando he ido sin más, ha sido con poemas rimados, porque eso me facilitaba poder recitar un texto de 4 minutos de memoria. Sin rima no sería capaz. Entonces, a mí me gusta la rima, pero es verdad que no siempre es necesaria la rima en la poesía de los niños. Si bien es cierto que ello contribuye a facilitar la memorización y a retener las imágenes sonoras, la rima ha sufrido el uso y el abuso de muchos poetas y yo me incluyo. Pero es muy importante también. No hay que subestimar los poemas plásticos, los poemas breves, los sugerentes, las situaciones complejas dichas de manera sencilla, con un lirismo profundo. El otro día leía en un libro que se titula Escribir poesía, que es para explicar, para manual, para poder escribir poesía, esta frase, que una rima puede salvar un poema y también destrozarlo. Y estoy de acuerdo, hay que andar con cuidado. Pero sí, siempre, y a mí me gustan los poemas que tienen ritmo, no rima, ritmo. Y sí, es esencial a veces escribir con el oído y leer con el oído. Rima y ritmo desafían al poeta,
quien debe componer su mensaje con fuerza, con cadencia y sugestión. Pero, venga, ya que hemos hablado de la rima, el ritmo, de los afectos, os traigo este poema, que se titula Rima arrimada. No es el mejor, pero viene con todo lo que hemos contado. ¿Os leo? Sí. ¿Cuánto tiempo llevo? Empezamos. ¿Voy bien? ¿Eh? Empezamos. Ah, vale. La oca al mercado, al bosque el venado, pero tú a mi lado. El botón a la camisa, al monte la brisa, pero tú a mi sonrisa. La leche al cazo, a la piedra el mazo, pero tú a mis brazos. Al viaje su ida, a la sed la bebida, pero tú a mi vida. El miedo al rincón, la tristeza al cajón, pero tú a mi corazón. Y es una manera de recordar y darle juego y vuelta a las palabras. Porque es también, hablando de niños y de niñas y de la importancia, porque todos hemos sido niños y niñas, la afectividad. El niño o la niña accede al mundo a través de los afectos. ¿No es acaso toda su infancia un espejo de las relaciones que se crean a su alrededor? Ese afecto que es necesario dar y mantener se extiende además a lo largo de la vida y el desarrollo personal de un niño o de una niña. Y para mí, afecto e intelecto van de la mano. Yo no entiendo intelectualidad sin emoción. Me gusta lo intelectual junto con lo emotivo. Es importante, no entiendo el intelecto sin emoción. Porque al final, ¿qué es lo que queremos que haga un texto en nosotros? Es que nos cree algo, alguna sensación. Cualquier tipo de sensación, puede ser rechazo, puede ser una duda, puede ser una pregunta, puede ser una sonrisa o una introspección. Pero defendamos la emoción. Y defendamos también la poesía en la escuela, porque creo que hoy en día todavía hay un rechazo, no sé si estáis de acuerdo, en el lenguaje poético por parte de los adultos. Y esto ha incidido a que se lean menos poesía en las escuelas que libros de literatura infantil, narrativa o álbumes. Y luego es verdad que cuando uno se hace adolescente empiezan a interesarse con la poesía, pero deberíamos de mantener aquello que hemos recibido desde que somos niños y niñas, lactantes, desde que estamos en el regazo de nuestros mayores, seguir una continua y seguir manteniendo y elevando la concepción que tenemos de la poesía. Porque lo que os he contado lo sabéis y es redundante, pero la poesía en la infancia contribuye a la adquisición del lenguaje, enriquece el vocabulario, provoca goce estético, entra en la vida de la niña o del niño a través del juego, permite que el niño se relacione efectivamente y abre la imaginación, esa abracadabra de la vida. Y no importa lo que dice el poema, sino cómo lo dice. Porque los niños y las niñas están prontos, están animados a jugar, a abrirnos su sensibilidad y a hacer despliegue de su imaginación. Y creemos que va contra la formación artística, la enseñanza obligatoria de los poemas. Sí, no estoy a favor de la enseñanza obligatoria de algo ni la imposición de la poesía, pero ¿por qué no hacerles ver que es algo, porque ellos lo ven, que es algo divertido, sensible, que puedes hacerlo con humor y con diversión? Porque poesía es libertad y no debe ni puede ser impuesta. La poesía, como dice nuestro amigo Pachi Zubizarreta, que no pudo venir el año pasado, es como los párpados. Lo tenemos delante de los ojos y por ello no lo vemos. Y quería terminar la charla, pero bueno, estoy dispuesta a seguir. No sé cómo vamos de tiempo. 10 minutos. 10, ¿me has dicho? 10. Vale, porque la poesía no fue hecha para ser respetada,
sino para ser sobrepasado. Y antes te confesaba que a mí lo que más me gusta es leer poesía. Yo me he preparado la charla, pero siempre tenemos dudas. Hay que escuchar a los demás, hay que indagar, ¿no? Y os voy a, con vuestro permiso, aquí está. Os he leído antes los poemas de Bichopoemas y Bestiopoemas, los 3 poemas que he leído. Y ahora os voy a hacer una lectura de este libro y quería comentaros lo importante que es el trabajo del ilustrador junto con la creadora o la escritora. Yo no entiendo los libros, o me gusta entender los libros de poesía, o al menos mis libros de poesía, que sean un trabajo en conjunto. Cuando tienes niños, tienes otro trabajo, porque no pensaréis que yo como de la poesía. La poesía no se vive, no se paga ni un almuerzo, como mucho una merienda. Entonces yo tengo mi trabajo, tengo mis hijos y hay que poner la lavadora 3 o 4 veces, bueno, a la semana 10 también, hay que preparar la comida y hay que ir al supermercado. Todo es muy doméstico. Y decía, yo necesito escribir un libro de poesía. ¿Cómo lo voy a poder hacer? Porque es que no tengo tiempo para sentarme delante del ordenador. Y dije, bueno, ¿qué puedo? Yo siempre intento superarme a mí misma, ir más allá, a caminos que son difíciles. Ese es mi reto. Ahora estoy haciendo otra cosa rarísima, pero bueno, justo con este libro pensé, ¿cómo puedo contar la vida, un día normal y cualquiera de un niño o una niña desde que se despierta hasta que se vaya a la cama? Mediante sonidos y mediante imágenes. Pues quería un libro que se pudiera leer con el oído y escuchar con los ojos. Leer con el oído y escuchar con los ojos. ¿Y cómo se lee con el oído? Con las onomatopeyas, que tenemos un montón. Dije, voy a hacer un libro lleno de onomatopeyas y lleno de caligramas, que sabéis qué son los caligramas, ¿verdad? No hace falta explicaros esos juegos visuales. Y además, venga, otro esfuerzo. Voy a contar el día normal y corriente de esa niña, de ese niño, que desde que se levanta hasta que se va a dormir. Entonces va a ser esto una banda sonora de un día. Y empieza, y ahora lo voy a poner. Cuando nos despertamos, todos, ¿qué escuchamos? Cuando abrimos los ojos. ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! Bueno, pues dije yo, claro, porque este es el ejercicio que tenía que hacer yo misma y dije, clic, se escucha de repente y se enciende la luz de este trastero que tengo bajo mi pelo. El sonido del despertar mío, porque estaba en el mundo onírico. Se acaban de despertar los animales que viven en mí. ¡Kikiriki! El despertador cacarea la hora. Crece en mi pelo una cresta con la aurora. Todos nos despertamos con el pelo alborotado. Tun, tun, tatún, tun, tun, tatún. Hay una hilera de hormigas que recorre las venas del derecho y del revés. Me ordena mover al ritmo, cabeza, manos y pies. Todo mandato y órdenes, y no son ni 1 ni 10 las tareas que hay que hacer a lo largo de este día, por un rato más en la cama. Yo no sé lo que daría. Por las mañanas me despierta una avispa, hasta que prueba la tostada con grosella, rechista y rechista. Y es capaz de clavarle el aguijón a quien se ponga a la vista. Nota que nadie se meta con ella. Croc, 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 croc. Una rana en mi tripa. Salta y brinca, croc, 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 croc.
cuando huele comida. Una vez se comió a la avispa, croac, 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 que se creía demasiado lista. Croac, 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 croac. ¿Es mi lengua una serpiente? Mejor que no esté presente esa rana barrigona, porque el que las da, las toma. Y por sorpresa me convierto en lagartija, sigilosa, 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 y en cualquier rendija mi cola reposa. Y este sería el despertar. El niño o la niña ya se ha despertado y ahora ¿qué le toca? Le toca desayunar. El desayuno y sus sonidos. Zumo de naranja, glu, glu, glu. Recorre mi garganta, glu, glu, glu. ¿Es posible exprimir el sol sin darnos cuenta? Glu, glu, glu. La leche está que arde. ¡Uf! Un fantasma de vaho sobre el tazón. ¡Oh! Y aunque ya me la he bebido, el fantasma aún no se ha ido. ¡No! Ese humo que queda cuando tomamos tan rápido la leche. Y la cucharilla con el tazón, clink, clink, clon, compone una canción, clink, clink, clon. Hasta terminar el desayuno, nadie se levanta de la mesa. 4, 3, 2, 1, sacudamos la pereza. Cereales crujiendo entre los dientes. Castillos de fuegos artificiales. Ya veis que este libro, estáis viendo las imágenes, los caligramas, que no se entiende sin el trabajo que hace la ilustradora con el escritor, en este caso conmigo. Claro, ¿qué es lo que hay que pensar? Como decía nuestro amigo antes, pensamos en imágenes y luego hay que darle eso a la ilustradora o al ilustrador, también dejando el espacio libre, pero ya dándole un camino de lo que está en tu imaginario. Y claro, y de sorbo en sorbo, bigote de leche, y de sorbo en sorbo, la barba de leche, y de sorbo en sorbo, un lago de leche dentro de mi boca, que no se me caiga ni una sola gota. La mala leche de mamá no se agota tan de sorbo en sorbo que en el aire flota. Y termina el desayuno. Y luego, después de terminar de desayunar, ¿a dónde vamos? Al baño. ¿Y los sonidos del baño? ¿Qué imagináis? ¿Qué sonidos hay en el baño? A ver, poetas. El agua. ¿Y qué más? ¿Cómo suena el agua? ¿Dónde suena el agua? El jabón. ¿Qué hace el jabón? Eso es, la espuma. ¿Y qué más? Bueno, podéis hacer este ejercicio. Pero también os habéis olvidado de lo más importante. ¿Vais al baño a qué? Y pipí. Pi, un río amarillo crece dentro de mí. Pi, río amarillo, marea alta de aguas menores, susurra y canta. Pi, murmullo amarillo, río rebosante, vejiga llena de colorante. Psst. Cuando abro la compuerta, por fin, la paz me encuentra. Me gusta lavarme las manos, rozar los dedos unos contra otros, escuchar el sonido del agua y cómo se rompe la espuma. Acariciar mi piel, oír cómo cae del grifo hacia abajo, bajo, bajo. Me encanta retener el latido del agua entre los dedos, sostenerlo un momento y volver a dejarlo caer, libre, hacia otro lugar. Dar, dar, dar. Yo siento así la poesía. Los libros tienen que latir como el agua entre nuestras manos
y sigamos recogiendo y recibiendo esa corriente, ese agua y sigamos dando, dando y dando.